Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál será la responsabilidad del revisor fiscal en las empresas durante la pospandemia? Ya estamos hablando claramente de la pospandemia. Aquí es importante, o sea, salimos de cuarentena, seguimos en pandemia, pero pues ya estamos con cierta movilidad, cierta, digamos, libertades, por decirlo de alguna forma, que antes estábamos limitados en cuanto a esa movilidad. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ha impactado el COVID-19 sus funciones? Importantísimas las dos. Aquí vamos a extendernos un poquito, pues, en los tiempos que tenemos para este consultorio, pero mm, miremos, entonces la primera, ¿cuál sería la responsabilidad? El primero es, nosotros al comienzo de este año estábamos en la emisión del informe, estábamos emitiendo ese informe del año 2019 y en marzo empezó el tema de la emergencia. En marzo todavía no habíamos hecho planeación. Pasó marzo, abril, mayo, bueno, se han extendido 5 meses. Y en ese tiempo, si bien estábamos con confinamiento, podríamos o debíamos ir adelantando el tema de planeación, ¿cierto? El tema de planeación direccionado hacia el trabajo que se debía realizar. Sin embargo, había muchos cambios económicos, sociales, la economía, digamos, quieta. Entonces, no asistían de pronto a las empresas, estaban en vacaciones y demás. Pero hoy por hoy ya pasó esos 5 o 6 meses y ahí este tiempo de ese trabajo que se debió haber hecho, ya estamos en septiembre, vamos para octubre, ese trabajo que se debió haber hecho, hay que recuperarlo, entonces hay que ajustar ese plan de trabajo si no se ha hecho. Y si se ha adelantado, mirar si cumple con las expectativas ya frente a los nuevos cambios. Entonces, si hay una empresa que cambió su operación, hay que ajustar el plan de trabajo a esa nueva operación. Si hay una empresa que ya no está ejerciendo su objeto social como lo venía ejerciendo completamente y no lo va a retomar, sino que ya tiene otra línea completamente diferente, entonces hay que mirar los nuevos riesgos. Entonces hay que ajustar el plan de trabajo de lo que no se ha hecho y empezar a, digamos, a acoplarlo a estos tiempos que tenemos ya para fin de año. Aquí no podemos olvidar que si la auditoría a octubre, noviembre, ya no va en un 80 o un 90%, vamos a tener problemas en enero. Digamos que esa ejecución en enero va a ser demasiado tensa y probablemente no vamos a alcanzar a hacer nuestras actividades de manera apropiada. Entonces hay que aprovechar estos tiempos. Entonces, ajustar nuestro plan de trabajo es importante. ¿Listo? Entonces, nuestra responsabilidad es cumplir con los requerimientos para nuestra auditoría y revisar la revisión de control interno y las pruebas que tengamos que hacer. Pero también vamos a tener que incorporar probablemente variables que no habíamos considerado en una planeación del año pasado, pero que en este momento sí empiezan a tener una preponderancia, como por ejemplo el direccionamiento de nuevos mercados, afectaciones de tasas de cambio que puedan afectar los saldos de cuenta. Vamos a tener que reentender la entidad y su entorno en cuanto al direccionamiento que traían. Probablemente se alejaron de la misión y la visión en algún momento por simplemente sobrevivir. Entonces hay que reentender cómo la administración ha marcado estos nuevos direccionamientos, qué aspectos macroeconómicos le afectan, externos pues, e internos, qué negociaciones han hecho, cómo se va afectando el tema de flujo de efectivo y demás, cuáles son los nuevos riesgos, ¿listo? Y sobre todo, si la empresa ha tenido temas de empresa en funcionamiento que considerar o si lo ha analizado. Entonces, recordemos que una de las obligaciones de la administración es analizar el principio, la hipótesis fundamental de empresa en funcionamiento, si ha tenido cambios. Hoy por hoy estamos frente a evidencias de que puede verse afectado la hipótesis fundamental de empresa en funcionamiento o negocio en marcha, pues como lo mencionábamos anteriormente, antes del cambio, pero tenemos que asegurarnos de obtener esa evidencia sobre la evaluación que hace la administración para el principio de empresa en funcionamiento. Entonces, indagaciones, verificaciones de los planes de acción, evidencias sobre la corroboración que hagamos sobre esos planes de acción, proyecciones de ingresos,
proyecciones de gastos, ajustes que hayan hecho de gastos, de pronto sanciones por incumplimiento de obligaciones adquiridas previamente. Entonces, todo eso vamos a tener que incluirlo y es nuestra responsabilidad evaluar esos aspectos que ha llevado a cabo la administración. Dentro de esos planes, ¿cómo espera la administración afrontar esos cambios en la economía? El mercado, cómo analiza el mercado, cómo evalúa los riesgos. Recordemos que un componente del control interno es la evaluación de riesgos. Entonces tenemos que en nuestra evaluación del control interno estar muy enfocados hacia cómo la administración evalúa esos nuevos riesgos, cómo los está afrontando y si son sobre todo temas que vayan a poderse cumplir y que no atenten contra ese funcionamiento de la compañía. ¿Listo? Probablemente los riesgos en la evaluación que hicimos preliminarmente o el año pasado han cambiado en el sentido de que pueden haber surgido nuevos riesgos significativos. ¿Qué es un riesgo significativo? Aquel que necesita mayor atención del auditor. Entonces vamos a tener que replantear los riesgos y preguntarnos nuevamente si es un riesgo normal, si es un riesgo significativo que tenga que ver, recordemos que los riesgos significativos tienen que ver principalmente con fraude, con operaciones fuera del curso normal del negocio, claramente ahí se puede presentar, con cambios del sistema, con operaciones muy demasiado complejas o que tengan que ver con altas estimaciones de la administración. Entonces miren que el tema de estimaciones ya lo vamos tocando acá. ¿Cómo así que estimaciones? Claro, es que hoy por hoy estimar un deterioro de cartera no es lo mismo que como yo lo estimaba al comienzo de año o el año pasado. Ahorita hay muchas variables que probablemente me van a afectar esa pérdida crediticia que vaya a tener, esa pérdida esperada si es plena, si hay pérdida incurrida, si estamos hablando de pymes, pero hay muchos factores e indicios que debe considerar la administración y yo como revisor fiscal debo retar esas estimaciones y estar seguro que no hay sesgos, inclusive los mismos riesgos empiezan a tener una connotación diferente por esos mismos sesgos que pueda tener la administración, la dirección, por las presiones, por la oportunidad. Entonces, cuando hablamos de fraude, debemos considerar el triángulo de fraude. Entonces, está la presión, la oportunidad y la justificación. Entonces, si se unen esos tres, probablemente hay focos de fraude que atender y tenemos responsabilidades frente al fraude que debemos, digamos, direccionar nuestro trabajo de auditoría frente a esos errores materiales de fraude, relacionados con fraude. Entonces, la clasificación de los riesgos, incluyendo los riesgos significativos, estimaciones contables están en la mayoría de los saldos de cuenta, no se nos olvide. Puede que haya deterioros en los activos, porque son activos que ya van a cambiar de su propósito inicial. Entonces, si yo lo tenía para producir cierto tipo de inventario y ahorita lo voy a producir otro tipo de inventario que no es tan rentable, puede que haya deterioro, puede que no. Entonces, esos son indicios. La recuperación de cartera, como lo mencionábamos, la vida útil de los activos son estimaciones, el inventario, el valor neto de realización, el precio estimado de venta del inventario es una estimación bien importante porque es la administración que se pregunta, bueno, esto lo va a poder vender, ¿por qué precio? Entonces ahí entramos nosotros a retar todas esas posiciones. Nuestra responsabilidad hoy por hoy frente a los estados financieros es mucho más amplia con relación a las estimaciones porque todo dejó de estar relativamente estático a tener unos picos de cambio importantes. ¿Listo? Tenemos la responsabilidad desde ya de ir comunicando a la administración cuáles son esas revelaciones que debe hacer en los estados financieros. Revelaciones claramente relacionadas con las comparabilidades, la comparabilidad de las cifras probablemente, si bien siguen siendo comparables, hay que dar explicaciones de por qué las diferencias que se presentan entre el año pasado y este año. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ir comunicando en este tiempo rápidamente cuáles son esas revelaciones, cuáles son esos nuevos aspectos que se van a cumplir y ese plan de trabajo de lo que no se ha realizado.